¿Alguna vez te has sentido atrapado en un laberinto de ansiedad, buscando desesperadamente una salida? Prepárate para sumergirte en esta historia, donde un joven aquejado por una profunda ansiedad descubre de forma milagrosa un camino hacia la sanación que transformará su vida para siempre. Quédate con nosotros hasta el final del vídeo, donde te espera una revelación sorprendente que podría cambiar tu enfoque sobre la ansiedad. Empecemos. La flor de la conciencia. En un rincón olvidado de la conciencia, donde los pensamientos rara vez se aventuran, existía un jardín. No era un jardín ordinario, de esos que uno puede encontrar en el mundo tangible, con sus flores perfumadas y sus árboles frondosos. Este era un jardín secreto, escondido en las profundidades de la mente de Alejandro, un jardín que él mismo desconocía hasta ahora. Alejandro, un hombre cuya mirada profunda escondía historias de lucha silenciosa, había sido forjado bajo el yugo de expectativas inalcanzables. Educado en una familia donde la vulnerabilidad se veía como un fallo y el éxito era la única moneda de cambio, se encontró atrapado en una carrera que premiaba el agotamiento como mérito. La ansiedad, esa sombra sigilosa, había crecido en él alimentada por años de presiones y fracasos nunca verbalizados. Pero fue en una tarde otoñal, durante una presentación crucial, cuando el muro de contención cedió ante la fuerza de un ataque de pánico. Aquella humillación pública marcó el inicio de su búsqueda por la paz interna. Una noche, agobiado por el insomnio y los remordimientos, Alejandro se encontró en un sendero bordeado de delicadas flores de cerezo, cuyos pétalos rosados danzaban suavemente al compás de una brisa que parecía llevar consigo un susurro de serenidad. Intrigado y cautivado por la belleza que lo rodeaba, dio un paso tras otro, adentrándose en el jardín de su mente. El sendero lo condujo a un claro, en el centro del cual yacía un estanque de aguas cristalinas. Al acercarse, Alejandro pudo ver su reflejo en la superficie del agua, pero no era el reflejo del hombre agobiado y cansado que conocía. En su lugar, vio a alguien sereno, cuyos ojos brillaban con una luz de entendimiento y paz. A su alrededor, el jardín bullía con la vida de pequeñas criaturas, mariposas que revoloteaban de flor en flor, pájaros que entonaban melodías tranquilas y peces que nadaban en el estanque, cada movimiento en perfecta armonía con el entorno. Alejandro se sintió embargado por una sensación de unidad con todo lo que lo rodeaba, un sentimiento que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mientras exploraba el jardín, cada elemento parecía contarle una historia, revelarle una verdad que había estado oculta para él. Las flores le enseñaban la importancia de florecer a su propio ritmo, sin apresurarse ni competir con los demás. Los árboles, con sus raíces profundamente ancladas en la tierra, le recordaban la importancia de tener una base sólida, valores y creencias que lo mantuvieran firme ante las tormentas de la vida. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro fue un pequeño brote que luchaba por abrirse paso a través del suelo rocoso. Este brote, a pesar de las adversidades, se esforzaba por crecer, por alcanzar la luz del sol que filtraba a través de las copas de los árboles. En él, Alejandro vio reflejada su propia lucha interna, su deseo de superar la ansiedad que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. Fue entonces cuando Alejandro comprendió el propósito de este jardín secreto en su mente. No era un mero escape de su realidad, sino un espejo de su ser más profundo, un lugar donde podía enfrentarse a sus miedos, aprender de ellos y finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba. Con cada paso que daba, cada respiración profunda que tomaba, Alejandro sentía cómo la ansiedad se desvanecía, reemplazada por una calma que emanaba desde lo más profundo de su ser. Sabía que este era solo el comienzo de su viaje, pero ahora tenía un refugio, un lugar sagrado donde podía regresar siempre que lo necesitara. El primer rayo de sol de la mañana lo encontró aún sumido en este mundo interno, pero al abrir los ojos, Alejandro no se sintió desorientado ni perdido. Por el contrario, se sintió renovado, como si hubiera despertado de un sueño profundo y reparador. En su corazón, sabía que había encontrado algo precioso, una herramienta poderosa para navegar por los mares tormentosos de la vida. Y así, en la quietud de su habitación, con los primeros destellos del amanecer bañando su rostro, Alejandro sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo, listo para enfrentar el día con una nueva perspectiva, con la certeza de que en el jardín secreto de su mente encontraría siempre la serenidad que buscaba. El santuario del sueño.
Avanzando en su viaje introspectivo, Alejandro se adentró más profundamente en el jardín de su mente, llevando consigo las lecciones aprendidas de la flor de la consciencia. Su próximo descubrimiento lo esperaba en un rincón sereno del jardín, donde la luz de la luna iluminaba suavemente un espacio dedicado al descanso y la regeneración, el santuario del sueño. Este santuario se presentaba como una glorieta cubierta de enredaderas y flores nocturnas que desprendían un aroma calmante. En su centro había una cama hecha de hierbas suaves y pétalos de flores, invitando a Alejandro a recostarse y dejar que las preocupaciones del día se disiparan en la tranquilidad de la noche. Consciente de la importancia del sueño para el equilibrio de la mente y el cuerpo, Alejandro aceptó la invitación. Al acostarse, sintió como la suave brisa nocturna y el suave murmullo de un arroyo cercano lo envolvían, llevándolo a un estado de relajación profunda. Mientras se sumergía en el abrazo reconfortante del santuario del sueño, Alejandro comenzó a reflexionar sobre sus propios hábitos de sueño en el mundo exterior. Recordó las noches de insomnio, revolviéndose en la cama, su mente enredada en un laberinto de pensamientos ansiosos que lo alejaban cada vez más del descanso que tanto necesitaba. Aquí, en el santuario, la historia era diferente. La naturaleza misma parecía enseñarle cómo entregar cada preocupación a la noche, confiando en que al amanecer, la luz traería nuevas perspectivas y soluciones. La lección era clara. El sueño no era solo una necesidad física, sino un espacio sagrado para la sanación y la renovación mental. La experiencia en el santuario llevó a Alejandro a un profundo sueño reparador, durante el cual soñó con aguas claras y tranquilas, símbolo de la paz interior que comenzaba a brotar en su corazón. Al despertar, se sintió renovado, no solo en su jardín interno sino también en su ser físico. La calidad de su descanso en el mundo real mejoró notablemente, como si el santuario hubiera reconfigurado su capacidad para encontrar la calma y el reposo. Este capítulo de su viaje le enseñó que cultivar prácticas saludables de sueño era fundamental para su bienestar general. Comprendió que preparar su mente para el descanso era tan importante como cuidar un jardín. Requería atención, dedicación y, sobre todo, respeto por los ciclos naturales de crecimiento y reposo. Con la promesa de honrar el santuario del sueño tanto en su jardín interno como en su vida diaria, Alejandro se levantó, listo para continuar explorando los vastos y ricos paisajes de su mente. Cada paso que daba en este jardín secreto lo acercaba más a la serenidad y al equilibrio, enseñándole que en el corazón de la ansiedad yace la semilla de la paz, esperando ser nutrida y florecer. Un momento, dame un segundo. Si esta historia está resonando contigo, no olvides darle like. Este simple gesto significa mucho para mí y ayuda a que llegue a toda la comunidad. Continuemos. El huerto de la nutrición. Con la mente aún resonando con las revelaciones del santuario del sueño, Alejandro se sintió guiado hacia una nueva área de su jardín interno. Esta vez, su camino lo llevó a un exuberante huerto, rebosante de verduras de hoja verde, frutas jugosas y hierbas aromáticas. El huerto de la nutrición. Este lugar no solo desbordaba con la abundancia de la naturaleza, sino que también irradiaba una sensación de vitalidad y bienestar. Mientras deambulaba entre los surcos y parterres, Alejandro se maravillaba con la simple perfección de este espacio. Cada planta, cada fruto, parecía estar imbuido de una lección sobre el equilibrio y la salud. Instintivamente, comenzó a recoger algunos de los productos del huerto, sintiendo cómo su cuerpo se nutría con cada bocado imaginario. Reflexionó sobre su propia alimentación en el mundo exterior, recordando las veces que optó por comidas rápidas y poco saludables, impulsado por el estrés y la falta de tiempo. Contrastando esto con la riqueza nutritiva del huerto, Alejandro comprendió la conexión profunda entre lo que alimentaba su cuerpo y cómo se sentía su mente. La ansiedad, se dio cuenta, a menudo se exacerbaba por desequilibrios en su dieta, creando un ciclo de estrés físico y emocional. Inspirado por la armonía del huerto de la nutrición, Alejandro se comprometió a transformar sus hábitos alimenticios. Comenzó a introducir más alimentos naturales y frescos en su dieta, aquellos que recordaban a los del huerto. Con cada cambio, notaba una mejora en su energía y claridad mental, como si su cuerpo respondiera con gratitud a este nuevo respeto por la nutrición. El huerto le enseñó que cada alimento era como una medicina, capaz de sanar y fortalecer el cuerpo de maneras sutiles pero profundas. Las verduras de hoja verde,
le aportaban calma y vitalidad, las frutas jugosas hidratación y dulzura, y las hierbas aromáticas claridad y concentración. Alejandro aprendió a escuchar a su cuerpo, atendiendo a sus necesidades nutricionales como quien cuida de un jardín precioso. Esta etapa de su viaje interior reafirmó la importancia de la alimentación consciente como pilar fundamental para la salud mental y física. Alejandro se maravillaba de cómo, al igual que en su jardín interno, pequeñas semillas de cambio podían florecer en hábitos que nutrían su ser completo, reduciendo la ansiedad y fomentando un bienestar general. Al dejar atrás el huerto de la nutrición, Alejandro llevaba consigo el compromiso de honrar su cuerpo como el templo que era, proporcionándole los nutrientes necesarios para su equilibrio y armonía. Cada paso adelante en su jardín secreto era un paso hacia una comprensión más profunda de sí mismo y hacia la paz interior que tanto anhelaba. El camino del movimiento. Revitalizado por las lecciones del huerto de la nutrición, Alejandro sintió una energía renovada fluyendo a través de su ser. Con cada paso que daba por el jardín de su mente, se adentraba más en su viaje de autoconocimiento y sanación. La siguiente etapa de su exploración lo llevó a un espacio amplio y abierto, dominado por una vasta pradera, el camino del movimiento. Esta extensión de verde vibrante estaba salpicada de senderos que serpentean entre colinas suaves y valles sombreados. Alejandro observó cómo las criaturas del jardín se movían con gracia y propósito. Las mariposas bailaban en el aire, los pájaros trazaban patrones en el cielo y los pequeños mamíferos jugueteaban entre la hierba. Todo en este espacio estaba imbuido de un sentido de dinamismo y fluidez. Inspirado por esta exhibición de actividad, Alejandro sintió el impulso de moverse. Comenzó a caminar por uno de los senderos, sintiendo cómo sus músculos respondían con entusiasmo a la actividad. A medida que avanzaba, el movimiento se convirtió en una meditación en sí misma, cada paso un mantra que lo reconectaba con su cuerpo y el momento presente. Recordó las muchas horas que pasaba sentado, inmerso en el trabajo o preocupaciones, y cómo esa inactividad se reflejaba en su estado de ánimo y niveles de ansiedad. El camino del movimiento le revelaba una verdad fundamental. El cuerpo humano está diseñado para moverse, y el ejercicio es vital no solo para la salud física, sino también para el bienestar mental. Con esta revelación, Alejandro se comprometió a integrar más actividad física en su vida diaria. Descubrió que el ejercicio regular no solo mejoraba su condición física, sino que también le proporcionaba claridad mental y una sensación de logro. Cada sesión de ejercicio se convirtió en una oportunidad para liberar tensiones acumuladas y renovar su energía para enfrentar los desafíos del día a día. Además, en el camino del movimiento, Alejandro encontró una variedad de actividades que reflejaban la diversidad del ejercicio, desde correr y saltar hasta estiramientos y danzas fluidas. Esto le enseñó que el movimiento podía adaptarse a sus necesidades y preferencias, convirtiéndose en una fuente de placer y exploración personal, en lugar de una tarea más en su lista de pendientes. Al abandonar la pradera, Alejandro llevaba consigo la promesa de hacer del movimiento una parte integral de su vida, recordando siempre que cada paso, cada respiración y cada movimiento eran actos de afirmación de la vida. El camino del movimiento se había convertido en un recordatorio poderoso de que, en el fluir constante de la vida, encontrar su propio ritmo era esencial para la paz interior y la armonía. Las aguas claras del equilibrio. Después de abrazar el dinamismo en el camino del movimiento, Alejandro se sintió impulsado hacia un entorno más tranquilo y contemplativo dentro de su jardín mental. Se encontró al borde de un estanque sereno, cuyas aguas calmadas y claras reflejaban el cielo azul y las nubes esponjosas. Las aguas claras del equilibrio. Este lugar, con su atmósfera de tranquilidad y equilibrio, parecía estar en armonía perfecta con la naturaleza circundante, invitando a Alejandro a detenerse y reflexionar. Al acercarse al estanque, notó pequeñas tazas de té dispuestas en una mesa de piedra, cada una conteniendo diferentes infusiones. Al probarlas, descubrió que algunas estaban amargas, representando la cafeína y otros estimulantes que solía consumir en exceso, buscando una energía efímera que a menudo exacerbaba su ansiedad. Otras tazas, sin embargo, ofrecían sabores suaves y reconfortantes, llenando su ser de una sensación de calma y bienestar. Sentado al borde del estanque, Alejandro reflexionó sobre el impacto que las sustancias estimulantes tenían en su vida.
Recordó las innumerables tazas de café que bebía cada día, creyendo que lo ayudaban a mantenerse alerta y productivo, sin darse cuenta de que también contribuían a su ciclo constante de ansiedad y agitación. Las aguas claras del equilibrio le enseñaron la importancia de encontrar un verdadero equilibrio en su vida, comenzando por lo que ponía en su cuerpo. Reconoció que, al igual que las aguas del estanque, su mente necesitaba claridad y serenidad para reflejar su verdadero yo, no perturbado por las ondas que los estimulantes creaban. Inspirado por esta revelación, Alejandro decidió hacer cambios conscientes en su consumo de cafeína y otros estimulantes. Comenzó a reemplazar el café de la mañana por té verde o infusiones de hierbas, descubriendo que estos no solo suavizaban su estado de ánimo, sino que también fomentaban una sensación de alerta tranquila, muy diferente a la energía nerviosa y fugaz que antes buscaba. Este nuevo enfoque le permitió apreciar los momentos de calma a lo largo del día, encontrando que estos periodos de tranquilidad no eran obstáculos para su productividad, sino más bien fundamentales para su creatividad y eficiencia. Aprendió a valorar el silencio que antes llenaba de ruido, encontrando en él un espacio para la reflexión y la conexión consigo mismo. Al alejarse del estanque, Alejandro se sintió rejuvenecido, no solo por el agua que había bebido, sino también por las lecciones que había absorbido. Las aguas claras del equilibrio se habían convertido en un símbolo de su compromiso con una vida más consciente y equilibrada, donde cada elección de consumo se hacía con la intención de nutrir su mente, cuerpo y espíritu. Este capítulo de su viaje interior reafirmó la convicción de Alejandro de que la verdadera paz y claridad provienen de un equilibrio armonioso en todos los aspectos de la vida, y que cada pequeña elección puede ser un paso hacia el bienestar integral. La cabaña del diario. Con la serenidad fluyendo a través de él después de las lecciones aprendidas en las aguas claras del equilibrio, Alejandro se sintió guiado hacia un lugar de introspección y expresión personal en su jardín mental. Se encontró frente a una cabaña rústica, delicadamente iluminada por el suave resplandor de las luciérnagas que danzaban en el aire. La cabaña del diario. Dentro de la cabaña, una mesa de madera antigua estaba adornada con una serie de diarios encuadernados en cuero, cada uno con sus páginas en blanco esperando ser llenadas. Alejandro sintió una atracción hacia ellos, comprendiendo instintivamente que estos diarios eran un medio para plasmar sus pensamientos, miedos y sueños, un espacio seguro para la reflexión y el autoanálisis. Con una pluma en mano, comenzó a escribir. Al principio, las palabras fluían con hesitación, pero pronto se convirtieron en un torrente de emociones y revelaciones. Escribir en el diario se convirtió en un acto de liberación, permitiendo que las preocupaciones que había guardado en lo más profundo de su ser se disolvieran en el papel. Este ejercicio de escritura diaria le permitió a Alejandro confrontar sus ansiedades de una manera tangible. Podía ver sus miedos frente a él, no como monstruos incontrolables, sino como partes de sí mismo que necesitaban ser entendidas y consoladas. Cada página del diario se convirtió en un testimonio de su viaje interior, un mapa de su progreso y un recordatorio de los obstáculos que había superado. La cabaña del diario le enseñó la importancia de la autoexpresión y la reflexión honesta. Alejandro descubrió que al dar voz a sus pensamientos, estos perdían parte de su poder sobre él, transformando la ansiedad en algo manejable y, en última instancia, en una fuente de crecimiento personal. Con el tiempo, el acto de escribir se convirtió en una rutina sagrada, un momento del día dedicado exclusivamente a la conexión consigo mismo. Alejandro comenzó a notar patrones en sus pensamientos y comportamientos que antes le eran invisibles, lo que le permitió abordar sus problemas de manera más efectiva. Además, la práctica de llevar un diario fomentó en él una mayor compasión hacia sí mismo. Al releer sus entradas, se encontraba con la bondad y la paciencia de un amigo íntimo, recordándose que el camino hacia la paz interior está lleno de comprensión y aceptación. Al dejar la cabaña del diario, Alejandro sintió una profunda gratitud por las lecciones aprendidas dentro de sus paredes. Llevaba consigo no solo los diarios llenos de su viaje hasta ahora, sino también la promesa de continuar explorando las profundidades de su ser a través de las palabras. Este capítulo de su viaje interior reafirmó la convicción de Alejandro de que la escritura es una herramienta poderosa para la sanación y el autoconocimiento, y que cada palabra escrita es un paso hacia la liberación de la ansiedad y la búsqueda de la paz interior. El bosque de la comunidad.
Después de experimentar la catarsis de la autoexpresión en la cabaña del diario, Alejandro se sintió atraído hacia una parte del jardín que emanaba calidez y conexión. Se encontró en el umbral de un bosque acogedor, cuyos árboles se entrelazaban formando un dosel que filtraba la luz del sol en patrones danzantes. El bosque de la comunidad. Mientras avanzaba por el sendero suavemente iluminado, Alejandro notó figuras amigables entre los árboles, sombras de seres queridos, amigos y guías que habían sido parte de su vida. Algunas figuras se acercaban para compartir un momento de silencio, una sonrisa o unas palabras de aliento, mientras que otras simplemente le ofrecían su presencia silenciosa, recordándole que no estaba solo en su viaje. El bosque de la comunidad le recordaba la importancia del apoyo y la conexión humana. Cada encuentro en este espacio simbólico le enseñaba que compartir sus luchas y victorias con otros no solo aliviaba su carga, sino que también profundizaba su sentido de pertenencia y propósito. Alejandro reflexionó sobre cómo en momentos de ansiedad tendía a aislarse, creyendo erróneamente que debía enfrentar sus batallas internas solo. Sin embargo, el bosque le mostraba una realidad diferente. La fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad compartida y el poder sanador de la empatía y la comprensión mutua. Inspirado por las lecciones del bosque, Alejandro se comprometió a abrirse más a sus seres queridos, a compartir sus experiencias y escuchar las suyas. Descubrió que, al hacerlo, no solo aliviaba su propia ansiedad, sino que también ayudaba a los demás a sentirse escuchados y comprendidos. Este intercambio de apoyo y comprensión se convirtió en una fuente de fortaleza para Alejandro. Las conversaciones que antes temía, preocupado por ser juzgado o malentendido, ahora se transformaron en oportunidades para la conexión genuina y el crecimiento conjunto. El bosque de la comunidad también le enseñó la importancia de construir y mantener relaciones saludables, basadas en la honestidad, el respeto y el cuidado mutuo. Aprendió que, al igual que los árboles del bosque, que se fortalecen y protegen entre sí, las relaciones humanas requieren atención y nutrición para florecer. Al salir del bosque, Alejandro llevaba consigo la calidez de la comunidad, un recordatorio viviente de que la conexión humana es esencial para la salud mental y emocional. Este capítulo de su viaje interior reafirmó su creencia en el valor incalculable de la compasión, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, y en el poder curativo de la comunidad. Este viaje a través del bosque de la comunidad marcó un punto de inflexión en su lucha contra la ansiedad, enseñándole que, al compartir su viaje, no solo aligeraba su carga, sino que también iluminaba el camino para otros que caminaban a su lado. El río de la reflexión. Alejandro dejó atrás el bosque de la comunidad, llevando consigo la calidez de la conexión y el apoyo mutuo. A medida que avanzaba, el sonido del agua corriendo se hizo presente, guiándolo hacia una nueva fase de su viaje interior, el río de la reflexión. Este río serpenteaba a través de su jardín mental, con aguas cristalinas que fluían suavemente, reflejando el cielo azul y los árboles que se inclinaban hacia él como buscando su consejo. Alejandro se sintió impulsado a seguir el curso del río, caminando por su orilla mientras observaba cómo el agua se deslizaba sin esfuerzo sobre rocas y raíces, un símbolo de la fluidez y adaptabilidad que tanto deseaba para su propia vida. Al encontrar un lugar tranquilo junto al río, se sentó y permitió que el sonido del agua corriente llenara su mente, llevándose consigo la ansiedad y los pensamientos agitados que a menudo lo asediaban. Este acto de sentarse y simplemente ser, de observar sin juzgar, era nuevo para Alejandro. Solía encontrarse atrapado en el torbellino de sus pensamientos, pero aquí, junto al río, comenzó a aprender el arte de la reflexión meditativa. El río de la reflexión le enseñó a Alejandro la importancia de la atención plena. Comprendió que, al igual que el río fluye sin apegarse a nada, él también podía aprender a observar sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Esta práctica le brindó una sensación de liberación y claridad mental que contrastaba fuertemente con el caos de la ansiedad. Cada visita al río reforzaba su capacidad para estar presente, para respirar profundamente y centrarse en el momento. Descubrió que esta forma de reflexión no solo calmaba su mente, sino que también le proporcionaba perspectivas nuevas y más profundas sobre sus desafíos y preocupaciones. Con el tiempo, el río se convirtió en un refugio para Alejandro, un lugar donde podía reencontrarse con su esencia y recargar su espíritu.
La práctica de la meditación a orillas del río se integró en su rutina diaria, convirtiéndose en un pilar fundamental de su bienestar emocional. Esta conexión con el río y lo que simbolizaba se extendió más allá de su jardín mental. Alejandro comenzó a buscar momentos de reflexión en su vida cotidiana, encontrando su río en las pequeñas pausas que tomaba. Un paseo tranquilo, unos minutos de respiración consciente, o simplemente sentarse en silencio. Estos momentos de pausa se convirtieron en sus islas de paz en medio del ajetreo diario. El río de la reflexión le había mostrado a Alejandro que, en el fluir constante de la vida, encontrar momentos para detenerse y reflexionar era esencial para navegar las aguas a menudo turbulentas de la existencia. Este capítulo de su viaje interior reafirmó su compromiso de vivir con atención plena, abrazando cada momento con apertura y curiosidad y encontrando en la reflexión un ancla en medio de la incertidumbre. El eco de las rocas. Después de absorber las tranquilas enseñanzas del río de la reflexión, Alejandro sintió cómo su viaje interior lo llevaba hacia un terreno más áspero y resonante. El eco de las rocas. Este nuevo escenario se presentaba como un vasto campo de rocas y piedras de variadas formas y tamaños, cada una vibrando con ecos de experiencias pasadas y emociones profundas. A medida que Alejandro se adentraba en este campo, comenzó a notar cómo cada roca parecía emitir sonidos sutiles, ecos de momentos vividos, tanto alegres como dolorosos. Se detuvo ante una roca particularmente imponente, y al tocarla, fue inundado por recuerdos de un desafío personal que había enfrentado años atrás. La roca, con su resonancia única, le permitió no solo recordar ese momento, sino también reflexionar sobre cómo había moldeado su carácter y su percepción del mundo. Este espacio era un recordatorio tangible de que las experiencias pasadas, ya sean percibidas como positivas o negativas, contribuyen a la riqueza de nuestra historia personal y al tejido de nuestra identidad. Alejandro comprendió que, al igual que las rocas que resonaban con ecos del pasado, él también estaba formado por la suma de sus experiencias. Sin embargo, el eco de las rocas no solo le ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre el pasado, también le enseñaba la importancia de la resonancia emocional y cómo las experiencias no resueltas podían seguir vibrando dentro de él, influenciando su presente de maneras que a menudo no comprendía completamente. Con cada paso a través del campo de rocas, Alejandro se permitió sentir y reconocer estas vibraciones, enfrentando emociones que había evitado o reprimido. Este acto de confrontación y aceptación se convirtió en un poderoso proceso de sanación, permitiéndole liberar antiguas cargas y hacer las paces con su pasado. La lección más profunda que el eco de las rocas le impartió fue la de la impermanencia y el cambio. Al igual que las rocas erosionadas por el tiempo y los elementos, Alejandro también estaba en constante evolución, moldeado por sus experiencias pero no definido por ellas. Aprendió a apreciar la belleza de esta transformación, reconociendo que cada momento de su vida era una oportunidad para crecer y cambiar. A medida que Alejandro dejaba atrás el campo de rocas, llevaba consigo una nueva comprensión de su historia personal y una aceptación más profunda de sí mismo. El eco de las rocas había sido un espejo en el que pudo ver reflejadas las muchas capas de su ser, y ahora avanzaba con una sensación de integridad y paz, sabiendo que cada eco del pasado era un paso hacia su futuro. La danza de las hojas. Alejandro, ahora más consciente de la resonancia de su pasado gracias a las lecciones aprendidas en el eco de las rocas, se encontró ante un espectáculo fascinante que marcó el siguiente capítulo de su viaje interior: la danza de las hojas. Este espacio del jardín estaba dominado por un amplio claro rodeado de árboles cuyas hojas se movían en un baile sincronizado, impulsado por una brisa suave y constante. Las hojas, de tonos que iban desde el verde esmeralda hasta el dorado otoñal, giraban en el aire, trazando patrones que parecían caóticos pero que, al observarlos más detenidamente, revelaban un orden y una armonía subyacentes. Alejandro se sintió hipnotizado por este baile natural, percibiendo en él una metáfora de la vida misma, con sus aparentes aleatoriedades que, en esencia, seguían un ritmo y una lógica propios. Sentado bajo la sombra acogedora de un gran árbol, comenzó a reflexionar sobre cómo la ansiedad a menudo lo hacía percibir su vida como un cúmulo de hojas arrastradas por el viento, sin control ni dirección. Sin embargo, la danza de las hojas le enseñaba que incluso en el caos existía un orden natural,
una capacidad innata de fluir con los cambios y adaptarse a las circunstancias. Esta revelación lo llevó a contemplar la importancia de soltar la necesidad de controlar cada aspecto de su existencia. Aprendió a confiar más en el proceso de la vida, aceptando que no todas las preguntas tienen respuestas inmediatas y que no todos los caminos son rectos o predecibles. La danza también simbolizaba la interconexión de todos los aspectos de su vida, como cada decisión, cada experiencia y cada momento eran como hojas en el viento, individuales pero parte de un todo mayor. Esto le ayudó a ver sus desafíos y triunfos desde una perspectiva más amplia, entendiendo que cada uno contribuía a la rica tapestría de su ser. Con el tiempo, Alejandro comenzó a incorporar la esencia de esta danza en su actitud hacia la vida. Aprendió a moverse con mayor gracia a través de sus días, abrazando la flexibilidad y la adaptabilidad como herramientas poderosas para navegar por la incertidumbre. La ansiedad, que una vez lo mantuvo rígido y temeroso ante el cambio, comenzó a disiparse a medida que abrazaba la fluidez y la posibilidad de transformación que cada nueva hoja traía a su vida. Al despedirse de la danza de las hojas, Alejandro sintió una profunda sensación de paz y una nueva apreciación por el dinámico baile de la existencia. Este capítulo de su viaje le había enseñado a valorar el equilibrio entre el orden y el caos, encontrando belleza y propósito en ambos. Con cada paso adelante, llevaba consigo la lección de que, al fluir con la vida en lugar de resistirse a ella, podía encontrar armonía y serenidad, incluso en medio de la incertidumbre. El puente de las decisiones. Revitalizado por la armonía encontrada en la danza de las hojas, Alejandro se adentró más en su jardín mental, donde se encontró ante una estructura imponente y simbólica. El puente de las decisiones. Este puente antiguo, construido con piedras gastadas por el tiempo y madera resistente, se erguía sobre un profundo cañón, conectando dos lados de un precipicio que parecía insalvable. Al acercarse, Alejandro sintió la magnitud de lo que el puente representaba, las numerosas decisiones y elecciones cruciales que había enfrentado en su vida, algunas de las cuales aún pesaban en su conciencia como cargas no resueltas. El puente no era solo una estructura física en su jardín mental, sino un umbral entre el pasado y el futuro, lo conocido y lo desconocido. Con cada paso cauteloso sobre las tablas crujientes del puente, Alejandro reflexionaba sobre la naturaleza de las decisiones que tomamos. Comprendió que cada elección, grande o pequeña, era un acto de cruzar un puente personal, una transición de un estado a otro que requería coraje y confianza en uno mismo. Mirando hacia abajo, al abismo que se extendía bajo él, Alejandro enfrentó el miedo al fracaso y al arrepentimiento que a menudo lo había paralizado, impidiéndole avanzar. El vacío representaba lo incierto, el riesgo inherente a cada decisión. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que el acto de cruzar era en sí mismo una afirmación de su capacidad para enfrentar la incertidumbre y salir adelante. El puente de las decisiones le enseñó a Alejandro la importancia de estar presente en cada elección, de sopesar sus opciones con cuidado, pero también de ser consciente de que no todas las decisiones pueden ser perfectas. Aprendió a aceptar que equivocarse era parte del proceso de crecimiento y que cada paso en falso era una oportunidad para aprender y fortalecerse. Con cada paso, Alejandro dejaba atrás el temor a lo desconocido, reemplazándolo con una sensación de empoderamiento y libertad. Comprendió que, aunque el futuro era impredecible, su voluntad y sus elecciones eran las que daban forma a su camino, y que tenía el poder de construir puentes hacia sus sueños y aspiraciones. Al llegar al otro lado del puente, Alejandro se detuvo para mirar atrás, no con nostalgia, sino con gratitud por las lecciones aprendidas. El puente de las decisiones había sido un rito de paso, transformando su percepción de la toma de decisiones de un acto temido a uno empoderador. Este capítulo de su viaje interior reforzó en Alejandro la convicción de que, aunque el camino de la vida está lleno de puentes que deben cruzarse, cada uno ofrece la promesa de nuevos horizontes y la oportunidad de descubrir la fortaleza y sabiduría que yacen dentro de sí mismo. Con esta nueva perspectiva, estaba listo para enfrentar las futuras encrucijadas con confianza y optimismo, sabiendo que cada decisión era un paso hacia su crecimiento personal. El laberinto de los espejos. Fortalecido por la experiencia en el puente de las decisiones,
Alejandro continuó su exploración interna hasta encontrarse ante una estructura que desafiaba su percepción y su entendimiento. El laberinto de los espejos. Este laberinto, formado por altos muros de espejos pulidos y senderos entrelazados, prometía un viaje de introspección y autoconocimiento sin precedentes. Al entrar, Alejandro se vio rodeado por infinitas versiones de sí mismo reflejadas en todas direcciones. Cada reflejo mostraba un aspecto diferente de su ser, sus fortalezas y debilidades, sus temores y esperanzas, sus éxitos y fracasos. El laberinto no era solo un desafío físico para encontrar la salida, sino también un viaje emocional y psicológico a través de las diversas facetas de su identidad. Con cada giro y cada cruce, Alejandro se enfrentaba a la complejidad de su propia naturaleza. Los espejos no mentían ni ocultaban, revelaban todo con una claridad desarmante. Se encontró con reflejos de su yo pasado, recordatorios de momentos de duda y de triunfo, y se vio obligado a confrontar las versiones de sí mismo que había ignorado o rechazado. Este enfrentamiento con su multiplicidad interior le enseñó a Alejandro la importancia de la autoaceptación. Comprendió que abrazar todas las partes de sí mismo, incluso aquellas que preferiría ocultar o cambiar, era esencial para su integridad y autenticidad. El laberinto de los espejos le mostraba que la verdadera armonía interna solo se logra cuando se reconoce y acepta la totalidad del ser. La experiencia en el laberinto también destacó la fluidez de la identidad personal. Alejandro vio cómo cada reflejo cambiaba sutilmente con la luz y la perspectiva, recordándole que él también estaba en constante evolución. Cada decisión, cada experiencia, cada momento de reflexión contribuía a su crecimiento y transformación. Al avanzar, la inicial confusión y desorientación de Alejandro se transformaron en claridad y determinación. Aprendió a confiar en su intuición y en su capacidad para navegar por la complejidad de su ser. Los espejos, que al principio parecían burlarse de él con sus reflejos infinitos, ahora le ofrecían afirmaciones de su progreso y señales de su camino hacia adelante. Finalmente, Alejandro encontró el centro del laberinto, un espacio tranquilo donde todos los reflejos convergían en un punto de luz pura y serena. En ese momento de quietud, rodeado por la totalidad de su ser, sintió una profunda sensación de paz y unidad consigo mismo. Al salir del laberinto de los espejos, Alejandro llevaba consigo una comprensión más profunda y compasiva de su ser. Esta etapa de su viaje le había enseñado que cada aspecto de su identidad, cada reflejo de su ser, tenía valor y merecía ser reconocido y celebrado. Equipado con esta nueva autoaceptación y conocimiento, estaba listo para continuar su camino con una mayor integridad y confianza en quien era y en quien podría llegar a ser. El jardín de noche. Después de la reveladora experiencia en el laberinto de los espejos, Alejandro se sintió atraído hacia una parte del jardín que no había explorado antes, un lugar que solo se revelaba bajo el manto de la oscuridad, el jardín de noche. A medida que el sol se ponía y las sombras se alargaban, el jardín comenzaba su transformación, desplegando una belleza misteriosa y etérea que solo podía apreciarse bajo el brillo plateado de la luna y las estrellas. Este jardín nocturno, iluminado por la suave luz de la luna y adornado con flores que florecían al caer la noche, exhalando sus fragancias más intensas, invitaba a Alejandro a un viaje de introspección y descubrimiento en un mundo donde la oscuridad revelaba secretos ocultos durante el día. Las sombras no eran motivo de miedo, sino de asombro, ofreciendo un nuevo entendimiento de la belleza y las profundidades desconocidas de su ser interior. Caminando por senderos apenas iluminados, Alejandro aprendió a confiar en sus otros sentidos, dejando que el tacto, el oído y el olfato lo guiaran a través de este entorno desconocido. La noche, con su velo de misterio, le enseñó la importancia de la adaptabilidad y la apertura a lo desconocido, recordándole que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma realidad, ambas necesarias para la plenitud de la experiencia humana. El jardín de noche también se convirtió en un espacio para enfrentar sus miedos y ansiedades, aquellos que solo emergían en la quietud y la soledad de la oscuridad. Cada sombra, cada sonido desconocido, se transformaba en un desafío a su valor y a su voluntad de explorar lo no revelado de su psique. Pero a medida que avanzaba, Alejandro descubría que en la aceptación de sus miedos residía una fuerza y una serenidad inesperadas. Las flores nocturnas, con sus pétalos abiertos solo bajo la luna,
le enseñaron la belleza de la vulnerabilidad, mostrando que incluso en la oscuridad, o quizás precisamente por ella, era posible encontrar y compartir una belleza única y profunda. Esta lección fue un bálsamo para su alma, ayudándole a abrazar sus propias vulnerabilidades como fuentes de fuerza y autenticidad. El jardín de noche, con su serenidad y sus misterios, se convirtió en un lugar de profunda reflexión para Alejandro, un santuario donde podía contemplar la dualidad de su existencia y la interconexión de todos los aspectos de su vida. Aprendió que la luz necesita de la oscuridad para ser apreciada en su totalidad y que la verdadera sabiduría reside en el equilibrio entre ambas. Al dejar atrás el jardín y volver a la luz del día, Alejandro se llevó consigo la paz y el conocimiento adquiridos en la quietud de la noche. El jardín de noche había sido un espejo en el que pudo ver la integridad de su ser, aceptando y celebrando tanto sus luces como sus sombras. Armado con esta comprensión, estaba listo para continuar su viaje con una mayor aceptación de sí mismo y del mundo que lo rodeaba, sabiendo que cada noche trae consigo la promesa de un nuevo amanecer. El árbol del silencio. Después de la introspección provocada por el jardín de noche, Alejandro se sintió atraído por un silencio casi tangible que emanaba de una parte aún no explorada de su jardín interior. Siguiendo este llamado, se encontró ante una imponente figura, el árbol del silencio. Este árbol majestuoso, con su tronco robusto y sus ramas extendidas hacia el cielo, parecía ser el guardián de la quietud y la reflexión profunda. Bajo la vasta copa del árbol, Alejandro descubrió un banco de piedra, invitándolo a sentarse y sumergirse en el silencio que lo rodeaba. Al hacerlo, el bullicio de sus pensamientos cotidianos comenzó a disminuir, reemplazado por una paz profunda que emanaba del mismo corazón del árbol. En este santuario de calma, Alejandro aprendió el valor del silencio y la escucha activa, no solo de los sonidos del mundo exterior, sino también de las voces sutiles de su mundo interior. El árbol del silencio le enseñó que, en el ruido constante de la vida moderna, se olvida con frecuencia la importancia de detenerse, de hacer una pausa y simplemente ser. Sentado bajo el árbol, Alejandro se permitió escuchar el susurro del viento entre las hojas, el canto lejano de un pájaro, el latido tranquilo de su propio corazón. Cada sonido, cada silencio, se convirtió en una nota en la sinfonía de la existencia, recordándole que cada momento de quietud era una oportunidad para conectar consigo mismo y con el mundo de una manera más profunda y significativa. Esta práctica de silencio y escucha se transformó en una herramienta poderosa para manejar su ansiedad. Alejandro descubrió que, al dedicar tiempo a estar en silencio, podía observar sus pensamientos y emociones sin juicio, permitiéndoles pasar como nubes en el cielo sin aferrarse a ellos. Esta habilidad de desapego le brindó una nueva perspectiva sobre sus desafíos, viéndolos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. El árbol del silencio también se convirtió en un símbolo de la sabiduría inherente al silencio. Alejandro aprendió que, muchas veces, las respuestas que buscaba no se encontraban en el ruido externo, sino en la quietud de su ser interno. La sabiduría del árbol residía en su capacidad de permanecer enraizado y sereno, sin importar las tormentas que rugieran a su alrededor. Con el tiempo, la presencia del árbol en su jardín mental le recordó la importancia de cultivar momentos de silencio en su vida diaria, de crear espacios de tranquilidad donde pudiera retirarse para recargar energías y ganar claridad. Este refugio interno se convirtió en un lugar sagrado, un punto de anclaje al que podía volver siempre que la vida exterior se volviera demasiado abrumadora. Al alejarse del árbol del silencio, Alejandro llevó consigo el regalo de la quietud, un recordatorio de que, en el silencio, se encuentran la paz, la claridad y una profunda conexión con la esencia de la vida. Este capítulo de su viaje interior reafirmó su compromiso de honrar los momentos de silencio como puertas hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del universo. Las semillas del futuro. Revigorizado por la serenidad que le brindó el árbol del silencio, Alejandro se sintió impulsado hacia una nueva etapa de su viaje interior, donde la promesa de crecimiento y renovación se palpaba en el aire. Este nuevo sendero lo llevó a un claro luminoso dentro de su jardín mental, un espacio fértil conocido como las semillas del futuro. En este claro, Alejandro encontró surcos de tierra recién labrada, listos para recibir nuevas semillas. Junto a cada surco,
había pequeñas bolsas de semillas, cada una etiquetada con palabras como esperanza, resiliencia, amor y serenidad. Era evidente que este jardín no era para cultivar plantas ordinarias, sino para sembrar las cualidades que deseaba ver florecer en su vida. Con una sensación de reverencia, Alejandro tomó una semilla de esperanza y la plantó cuidadosamente en la tierra, cubriéndola con un gesto suave. Repitió este acto simbólico con cada semilla, pronunciando en voz baja su intención de nutrir estas cualidades en su corazón y en su vida. A medida que trabajaba, una comprensión más profunda comenzó a germinar dentro de él. Cada acción, cada pensamiento, cada momento de su vida era una semilla que podía elegir sembrar conscientemente. Las semillas del futuro le enseñaron a Alejandro la importancia de la intencionalidad y la visión a largo plazo. Comprendió que, al igual que un jardín requiere planificación, paciencia y cuidado continuo para prosperar, su crecimiento personal y sus logros también dependían de la atención diaria y la dedicación a sus sueños y aspiraciones. Esta parte del jardín se convirtió en un recordatorio constante de que el futuro no estaba fijado, sino que se creaba con cada elección presente. Alejandro aprendió a ver cada desafío como una oportunidad para plantar una nueva semilla de experiencia, cada éxito como el florecimiento de un esfuerzo previo y cada fracaso como el abono que nutría su crecimiento. Con el tiempo, el acto de cuidar este jardín de futuros posibles se convirtió en una práctica meditativa. Alejandro se encontraba a menudo reflexionando sobre las semillas que estaba plantando en su vida diaria, preguntándose si contribuían a la visión de futuro que deseaba cultivar. Esta reflexión lo llevó a hacer cambios significativos en sus hábitos, en sus relaciones y en su actitud hacia la vida, alineándolos más estrechamente con sus valores y sus deseos más profundos. El claro de las semillas del futuro se convirtió en un símbolo de esperanza y posibilidad para Alejandro, un espacio sagrado donde podía reconectar con su potencial para el cambio y la renovación. A través de este jardín, aprendió que el futuro no es algo que se espera pasivamente, sino algo que se construye activamente con las semillas que elige sembrar en el presente. Al alejarse de este espacio iluminado, Alejandro llevó consigo la promesa de los futuros que había comenzado a cultivar, reforzada por la certeza de que, con atención y cuidado, esos futuros florecerían en realidades hermosas y gratificantes, reflejando la riqueza de su crecimiento interior. La fuente de la gratitud. Después de sembrar las semillas del futuro, Alejandro se sintió imbuido de una sensación de propósito y anticipación hacia lo que estaba por venir. Su camino lo llevó a continuación hacia un oasis de serenidad dentro de su jardín mental, un lugar donde el sonido del agua fluyendo suavemente era como una melodía tranquilizadora, la fuente de la gratitud. En el corazón de este tranquilo refugio se erguía una fuente exquisitamente tallada, cuyas aguas cristalinas brotaban con una pureza que parecía limpiar el alma. Al acercarse, Alejandro notó que las aguas de la fuente reflejaban no solo la luz del sol, sino también los momentos luminosos de su vida, aquellos instantes de alegría, amor y triunfo que habían marcado su viaje. Al beber de la fuente, cada sorbo parecía infundirle una sensación de profundo agradecimiento por las bendiciones de su vida, tanto las grandes como las pequeñas. Este acto de beber se transformó en un ritual de reconocimiento de todo lo bueno que había experimentado, un antídoto contra la tendencia humana a dar por sentadas las maravillas cotidianas. La fuente de la gratitud le enseñó a Alejandro el poder transformador de la gratitud. Se dio cuenta de que, al centrarse en lo que agradecía, su percepción de la vida cambiaba, pasando de una actitud de carencia a una de abundancia. Esta perspectiva renovada le permitió ver oportunidades donde antes veía obstáculos y lecciones en lo que antes consideraba fracasos. Al reflexionar sobre su vida desde la orilla de la fuente, Alejandro entendió que cada experiencia, incluso las más difíciles, había contribuido a su crecimiento y había traído consigo regalos ocultos, a menudo en forma de fuerza interior, resiliencia o nuevas amistades. Esta comprensión le brindó una paz y una aceptación que nunca antes había sentido. La práctica de la gratitud se convirtió en una parte esencial de su rutina diaria, transformando no solo su relación consigo mismo, sino también con los demás. Alejandro comenzó a expresar su agradecimiento más abiertamente,
fortaleciendo sus vínculos y creando un círculo virtuoso de positividad y aprecio que se extendía más allá de su ser. Con el tiempo, el espacio alrededor de la fuente de la gratitud se convirtió en un lugar de reunión para las figuras amables que había encontrado en su viaje, aquellos aspectos de sí mismo y seres queridos que habían apoyado su camino. Este encuentro simbolizaba la interconexión de todas las experiencias y relaciones, y cómo cada una contribuía a la rica tela de su vida. Al dejar la fuente, Alejandro se llevó consigo un corazón rebosante de gratitud, consciente de que este sentimiento era una fuente inagotable de luz y energía. La fuente de la gratitud había sido un recordatorio poderoso de que, al nutrir un espíritu agradecido, podía enfrentar la vida con un sentido renovado de maravilla y aprecio, viendo cada día como un regalo lleno de posibilidades infinitas. El altar de las prioridades. Después de revitalizar su espíritu en la fuente de la gratitud, Alejandro se sintió impulsado a explorar una nueva dimensión de su jardín mental, donde se enfrentaría a la tarea de discernir y alinear sus verdaderas intenciones y deseos. Este nuevo espacio se manifestó como el altar de las prioridades, un santuario sereno rodeado por una bruma suave que invitaba a la reflexión y al compromiso consciente con lo que verdaderamente importaba en su vida. Al acercarse al altar, Alejandro observó que estaba adornado con objetos simbólicos: una pluma que representaba la comunicación y la expresión, una piedra pulida simbolizando la fortaleza y la resiliencia, y una vela encendida que evocaba la luz de la guía y la claridad. Cada objeto le ofrecía una elección, un camino a seguir, pero también le recordaba la necesidad de elegir sabiamente, de considerar qué valores y actividades merecían su tiempo y su energía. Sentado frente al altar, Alejandro reflexionó sobre cómo solía dispersarse, intentando abarcar más de lo que podía sostener, lo que frecuentemente lo llevaba a sentirse abrumado y desconectado de sus verdaderos propósitos. El altar de las prioridades le mostraba la importancia de establecer límites saludables y de decir no a lo que no resonaba con su ser más auténtico, para poder decir sí a lo que realmente nutría su alma. Con cada decisión tomada en el altar, Alejandro sentía cómo se aligeraba su carga, cómo se clarificaba su visión de vida. Aprendió que priorizar no era solo una cuestión de gestionar su tiempo, sino también de honrar su esencia, de dedicarse a lo que le brindaba alegría, crecimiento y satisfacción. Este ejercicio se convirtió en una práctica de alineación interna, de reafirmar su compromiso con sus valores y sueños. El altar le enseñó también el valor del equilibrio entre el hacer y el ser. Reconoció que en su afán por alcanzar metas y cumplir con expectativas, a menudo olvidaba simplemente estar presente, disfrutar del momento y cultivar relaciones significativas. Esta nueva conciencia lo llevó a reevaluar su enfoque de la vida, buscando un equilibrio más armonioso entre la acción y la contemplación, el trabajo y el descanso, el dar y el recibir. Con el tiempo, el altar de las prioridades se convirtió en un recordatorio constante de que cada elección tiene un costo y un valor, y que discernir entre lo urgente y lo importante es crucial para vivir una vida plena y auténtica. Alejandro comenzó a aplicar las lecciones aprendidas en este espacio a su vida diaria, tomando decisiones más conscientes que reflejaban su verdadero yo y sus aspiraciones más profundas. Al alejarse del altar, Alejandro se llevó consigo una sensación de propósito renovado y una claridad sobre sus prioridades que nunca antes había experimentado. Este capítulo de su viaje interior le había enseñado que, al elegir con intención y alinear sus acciones con sus valores fundamentales, podía crear una vida que no solo era productiva, sino también profundamente satisfactoria y enriquecedora. El santuario de la sabiduría. Reforzado por la claridad que le brindó el altar de las prioridades, Alejandro se adentró aún más en su exploración interior, sintiendo cómo su viaje lo conducía hacia un espacio de profunda introspección y aprendizaje, el santuario de la sabiduría. Este espacio sagrado, bañado en una luz suave y acogedora, estaba rodeado de estanterías repletas de antiguos tomos y pergaminos, cada uno conteniendo lecciones y conocimientos acumulados a lo largo de su vida y más allá. En el centro del santuario se alzaba una mesa de roble, sobre la cual descansaba un libro abierto que parecía invitar a Alejandro a sumergirse en sus páginas. Al acercarse, descubrió que el libro no tenía texto, sino que las páginas se llenaban de palabras a medida que él reflexionaba sobre sus experiencias, preguntas y dilemas.
Era como si el santuario captara la esencia de su búsqueda de conocimiento y ofreciera orientación personalizada para sus inquietudes más profundas. Sentado en este lugar de tranquilidad, Alejandro se dedicó a la contemplación, formulando preguntas que resonaban en lo más profundo de su ser. A medida que las planteaba en voz alta, las respuestas comenzaban a manifestarse en las páginas del libro, no como soluciones definitivas, sino como guías que lo ayudaban a reflexionar y a encontrar sus propias verdades. El santuario de la sabiduría le enseñó la importancia de la introspección y del aprendizaje continuo. Alejandro comprendió que la sabiduría no era algo estático, sino un río que fluye, alimentado por las experiencias, los errores, los éxitos y las reflexiones personales. Aceptar que el aprendizaje es un proceso sin fin lo liberó del miedo a no saberlo todo y le infundió una curiosidad renovada por la vida y sus misterios. Este espacio sagrado también reforzó la idea de que la sabiduría verdadera va más allá del conocimiento intelectual. Es una comprensión profunda que integra la mente, el corazón y el espíritu. En el santuario, Alejandro encontró la paz en aceptar que algunas preguntas en la vida permanecen sin respuesta y que en esa aceptación residía una profunda sabiduría. Con cada visita al santuario de la sabiduría, Alejandro se sentía más equipado para enfrentar los desafíos de la vida, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido a hacerse las preguntas correctas y a confiar en su capacidad para navegar por la incertidumbre. La sabiduría que había buscado externamente, se dio cuenta, había estado dentro de él todo el tiempo, esperando ser descubierta y cultivada. Al salir del santuario, Alejandro llevaba consigo una sensación de humildad y gratitud por el conocimiento adquirido y por las lecciones aún por aprender. El santuario de la sabiduría había sido un recordatorio poderoso de que en el viaje de la vida, ser un eterno aprendiz es quizás la mayor sabiduría de todas. Con esta nueva comprensión, estaba listo para continuar su camino con una mente abierta y un corazón dispuesto a recibir y a compartir la sabiduría en todas sus formas. El despertar en el templo del sanador. Tras las profundas revelaciones en el santuario de la sabiduría, Alejandro se sintió envuelto en una luz cálida y reconfortante que lo condujo hacia el último capítulo de su viaje interior, el despertar en el templo del sanador. Este lugar, a diferencia de los anteriores, emanaba una sensación de modernidad y realismo, fusionando lo antiguo con lo nuevo en una armonía perfecta. Mientras se adentraba en el templo, Alejandro notó la presencia de un sanador, una figura serena y sabia que parecía esperarlo. Este sanador, vestido con ropas que mezclaban lo tradicional con lo contemporáneo, le ofreció una sonrisa tranquilizadora y le invitó a sentarse junto a una fuente de agua cristalina que fluía suavemente, llenando el espacio con un sonido calmante. El sanador comenzó a hablar. Su voz era suave pero clara, explicando a Alejandro que su viaje por el jardín mental había sido parte de una innovadora técnica de inmersión sensorial diseñada para ayudarlo a confrontar y sanar su ansiedad desde dentro. Cada espacio que había explorado, cada desafío que había enfrentado, no eran más que manifestaciones de su propia psique, cuidadosamente guiadas para llevarlo hacia la curación y el autoconocimiento. En ese momento, Alejandro experimentó un giro inesperado en su percepción. Comenzó a ver el templo no como un espacio físico, sino como una representación de su estado mental transformado. La modernidad del lugar y la presencia del sanador simbolizaban el puente entre las prácticas de curación ancestrales y las terapias contemporáneas, destacando la importancia de abordar la sanación de manera holística. El sanador le explicó cómo cada elemento del jardín, cada encuentro, había sido diseñado para reflejar y trabajar aspectos específicos de su ansiedad y su ser interior. Esta técnica de inmersión sensorial no solo le había permitido enfrentar sus miedos y bloqueos de una manera profundamente personal y vivencial, sino que también le había enseñado herramientas valiosas para aplicar en su vida diaria. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero despertar no se encontraba en alcanzar un destino final, sino en el continuo proceso de crecimiento y autoexploración. La intervención del sanador había sido crucial, actuando como un guía que le proporcionaba el espacio y el apoyo necesarios para navegar por su propio paisaje interior. Mientras se levantaba para abandonar el templo, Alejandro se sintió renovado, como si las capas de ansiedad que una vez lo habían definido se hubieran disipado, dejando al descubierto su verdadero yo,
más fuerte y más claro que nunca. El despertar en el templo del sanador marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida, una donde la conciencia plena, la gratitud y la autoaceptación se convertirían en los pilares de su existencia. Al cruzar el umbral de regreso a su realidad cotidiana, Alejandro llevaba consigo no solo las lecciones aprendidas, sino también una profunda gratitud hacia el sanador y la terapia que habían facilitado este viaje transformador, sabiendo que el jardín mental seguiría siendo un refugio al que podría volver siempre que necesitara recordar la sabiduría y la serenidad encontradas en su templo interior. ¿Te ha cautivado el viaje de Alejandro hacia la sanación interna? Entonces, no te puedes perder nuestra próxima aventura emocional, donde revelaremos los secretos milenarios de un monje budista para superar tus miedos más profundos. Sin más, me despido invitándote a continuar este viaje de transformación y descubrimiento personal. Hasta la próxima.